Saludos cordiales, toltecas de Anáhuac y el mundo. Hoy, siendo 4 de noviembre, es día 1 Serpiente, Checoatl, y el consejo tolteca es: toma en cuenta a los demás, cultiva el amor, aprende a ahorrar y a conservar tus ganancias, planifica, sé previsor. Así que sean bienvenidos a través de la señal de Nación Tolteca, también por IT y las diferentes redes toltecas. Vamos a tratar el tema de Xolotl y tenemos por acá a Frank Díaz. Muy buen día, ¿cómo estás, Frank? Bien, Vicente, ¿cómo estás tú? Pues muy bien. Pues como dices, Con vamos a... algo de frío, pues ya preparándonos para este otoño que pues va a estar. Correcto. Sí, sí. Vamos a darle continuidad al tema del sábado pasado, porque quedó una pregunta de Yawit Aranjuez muy buena. Una reflexión, más bien una observación sobre el significado y el papel de Xolotl en la cosmovisión de Anáhuac. Esto es en el marco de la celebración por el Día de Muertos y pues de reflexiones en torno a los mitos y las creencias teológicas de los antiguos mexicanos respecto al tema de la muerte. Y al tema de la muerte, la supervivencia, lo que pasa con la conciencia. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, Chignawi, ¿cómo estás? Recuerden, ahí pueden escribir sus comentarios, preguntas. ¿Cómo estás, John? Y muy bien, gracias. Y pues por aquí los estaré leyendo. Si tienen alguna duda allí por el chat, los podemos ver. Y gracias, Frank. Muy bien, aquí nos está enviando saludos Antonio Gómez. Si pueden platicar un poquito, voy a responder un par de cartas que están llegando. Sí, como, muy bien, Frank. De hecho, pues como previo, ¿no? También a esta situación, ¿no? De correspondiente a lo que es la fecha de conmemorativa al Día de Muertos, pues se realizaron una serie de eventos, pues, a lo largo pues de Anáhuac, ¿no? Que es importante también a considerar. Pues nada más ahorita cerrar con una reseña. Compartimos algunas imágenes del evento que se realizó en este caso, en lo que es, ahí está listo, el camino al Mictlán en la Facultad de Artes. Hicieron un ispalotl, una escultura en cartonería. Y bueno, ahí llegaron los hermanos chichimecas Guamares de Comonfort, Guanajuato, y pues bueno, se hizo ahí un reventón, ahí un mitote, a la usanza, y pues bueno, fueron más de 1,000 los asistentes. Aquí están algunas muestras de esta festividad, pues tolteca en esencia, porque pues es a partir del tequio y a partir de, pues ahora sí darle un reconocimiento, ¿no? A la gente, y pues darle conciencia de que pues nuestra única instancia es aquí. Este fue el concierto con los Granujas. Les vamos a compartir también ahí unas canciones que tienen inspiración anahuaca en ese sentido. Este es un grupo muy, también interesante, con una serie de canciones también alusivas a las deidades anahuacas. Y pues bueno, por aquí también creo que se acaba de enlazar Luis Ortiz. Luis, ¿cómo estás? Bueno, ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Saludos, bien, todo bien aquí viendo lo del martes, ¿no? Que es el evento del martes. así es. Sí, pues acá andamos, pues bueno, ya listando lo que Frank nos daba también, pues la introducción. El tema es de Xolotl, y pues adelante, Frank, creo que traes una presentación por ahí. Sí, Vamos a darle traigo unas imágenes, ahora se las voy a mostrar y introduzco el tema. Xolotl es un personaje muy interesante de la cosmovisión anahuaca. Le llamaba de maya Huay, que quiere decir soñador, o el oscuro también. Y en náhuatl Xolotl, de la raíz Xol, que quiere decir deslizarse o comunicar o fluir. Eso significa la raíz Xol. Y se personifica como Xolotl y lo pintaban como un perro. Lo interesante es que Xolotl no es un dios en el sentido así, vamos a decir, en sentido habitual en que se suelen interpretar estas cuestiones. Ya sabes que los académicos llenan el imaginario anahuaca de dioses, así como si fueran dioses igual que los cristianos, ¿no? Como entidades autoexistentes y autoconscientes y demás. Nada de eso existía en Anáhuac, por supuesto. Pero no tenemos una palabra en español para describir con propiedad estas entidades, que son entidades metafóricas, entidades literarias, entidades que
a las que la gente incluso le tenía devoción, ofrendaba y todo eso, ¿eh? Pero al mismo tiempo sabían, porque lo decían claramente los sacerdotes, que solo eran imágenes de estados de conciencia. Así que les llamaremos dioses a falta de una palabra mejor. Algunas personas le llaman energías, pero energía es un término demasiado impersonal. Además, energía se dice en náhuatl con la palabra chicahualistli, que quiere decir algo energéticamente, algo potencial. Mientras que estos seres se describían con la palabra teteo, que quiere decir los dioses. La cuestión es que los cristianos tienen una concepción de lo divino diferente de la de los anahuacas. Y por otro lado, los cristianos han secuestrado la palabra Dios y dioses, y ellos determinan lo que significa esa palabra, sin tomar en cuenta que esas palabras no son de origen ni español, ni inglés, ni siquiera latino, y mucho menos bíblico. En la Biblia no aparecen esas palabras. Son palabras creadas en el Oriente. De hecho, la palabra Dios viene de una lengua de la India. En otras palabras, cuando analizamos las ideas religiosas de otros pueblos, tenemos que hacer un esfuerzo y ponernos en lugar de ese otro pueblo y ver sus concepciones y sus definiciones. En el caso de los anahuacas, su definición de lo divino quedó expresada muchas veces, lo dijeron muchas veces, con diferentes palabras. La definición más rotunda ya se las he mencionado otras veces, pero vale la pena recordar. Ellos, dice el cronista Hernández, en Antigüedades de los indios, dice, a ellos les repugnaba que lo que no fue un ser humano recibiera distinción divina. Otro cronista dice con claridad, sus dioses fueron, antes de ser dioses, fueron puramente humanos y fueron divinizados por causa de sus acciones. En otras palabras, las ideas religiosas de los mesoamericanos no giraban en torno a fantasmas sobrenaturales, sino al recuerdo agradecido de la gente, de los profetas, de los héroes civilizatorios, endiosados en el imaginario popular por gratitud. Con esto no les estoy diciendo que el común de la gente, esa persona devota que llevaba una florecita o un haz de leña o incienso, algo así, a un templo, se metiera en las sutilezas de la teología tolteca, pero los sacerdotes lo tenían claro. Lo sobrenatural solo existe en la mente humana. El universo es enteramente natural. Y por supuesto, esos dioses son imágenes metafóricas de fuerzas de la naturaleza que toman nombre de héroes de la cultura, de profetas y demás. Ahora bien, resulta que con Xolotl se aplica un criterio diferente, porque Xolotl nunca fue elevado a la categoría de Dios. Y sin embargo, es la deidad que se coloca en el centro. En el centro de la cosmovisión, ahí está Xolotl. De manera que es divino, es una deidad hasta cierto punto, pero no fue reconocido como un dios y por eso no lo pintaban con cara humana, sino como un animal. Con lo que querían decir que en el centro de nuestra percepción del mundo hay una base animal. Lo humano es un motivo que bordamos alrededor, es un barniz que le damos a nuestra percepción, pero en el centro seguimos siendo un ser natural y por lo tanto animal. Y que si queremos entendernos profundamente, tenemos que buscar ese origen animal, tenemos que buscar esos potenciales perceptivos que son de origen natural, que no nos dio la cultura no nos dio esos potenciales, nos lo dio la naturaleza, nos lo dio la evolución, nos lo dio el choque que ocurre en la naturaleza, son ganancias evolutivas. Entonces, si tienen algo que comentar, voy a ir compartiendo algo que decir, Omen. Sí, ahorita que mencionabas esto de cómo denominarlos y cómo le llaman, si son dioses o no, pues más bien en Xolotl lo que estuve investigando un poco es que es una entidad mitológica, ¿no? Porque corresponde, su origen es de varios mitos que tienen que ver justamente con Quetzalcóatl. O sea, sí es un mito que está muy entrelazado con la vida, por ejemplo, de Seacat, ¿no? Bueno, más bien de Quetzalcóatl, ¿no? El mito de Quetzalcóatl. Sí. Y el tema de que si son dioses, pues un dios pertenece a una religión. ¿Dónde está ahorita esa religión que es devota de esos dioses, ¿no? También se me hizo como ahorita la pregunta. Claro. Y también pues entender que pues no está la religión presente que venera a esos dioses,
pues porque la visión que se tiene es que era una religión de sacrificadores que necesita censurarse y no tiene el nivel cultural, el valor cultural para existir, O ¿no? el Hay un filosófico, prejuicio. el teológico. Ajá, exactamente. Pero Tranquilamente pues, te dicen, no tenía teología. exacto. Todo lo demás sí, pero las de América no. Sin Eso te dicen embargo, los académicos. sí, y sin embargo te hablan del dios Xolotl, ¿no? O sea, yo hice una pesquisa en internet y es el dios Xolotl, ¿no? Y hay páginas que llaman dioses y diosas mesoamericanos y, o sea, hay bastante información sobre Xolotl, es lo que también se me hizo interesante y se presta mucho también para la creación artística. Pero bueno, esas eran como las ideas que surgieron ahorita en lo que comentas. Pero no sé, ¿te parecería bien también entenderlo como entidades mitológicas, quizá, en vez de dioses? Mira, por supuesto son entidades mitológicas, pero si a esas vamos, Yahvé también es una entidad mitológica, Zeus lo Exacto, era, Brahma sí. lo es. Eh, digamos que el mito mencione ciertas entidades no quiere decir que las entidades se restrinjan al mito. Ok. Digamos que los dioses de Anáhuac, como los dioses cristianos, son entidades teológicas. Tienen una base que ya es mítica porque es bien antigua y se fueron perdiendo otras cosas. El mito no es más que lo que queda después que se va perdiendo la historia. Se quedan ciertas resonancias. Ya. Esa es su base. Pero después empiezan a adquirir capas y capas de significado. Significados teológicos, sobre todo, es decir, relativo a cómo manejar las creencias sobre el mundo. Y también significados escatológicos, relativos al futuro, al devenir. Empiezan a escribir profecías, cosas así. Sí. Y, por supuesto, significados cosmológicos. En el caso de la cultura cristiana, sus dioses no son generalmente cristianos común, bueno, ni ha leído la Biblia. Pero bueno, los que la han leído no identifican los aspectos cosmológicos. Por ejemplo, habla un libro de la Biblia que en el río Éufrates están amarrados 4 ángeles. Tú te das cuenta que el río Éufrates no es el Éufrates literal de allá del Medio Oriente, sino que en el lenguaje bíblico es el océano Cósmico y los 4 ángeles son los sostenedores de los 4 rumbos. Eso no se le ocurre pensarlo a un cristiano, piensa que literalmente hay 4 entidades ahí debajo del agua. Está el libro de Apocalipsis, no sé, 4 jinetes y uno más, en total 5 jinetes. Pero te aclara, son 4 y 1, es decir, cuadrangular y centro. Y estos jinetes con los colores de los rumbos cardinales, los colores universales, de hecho. Pero el cristiano sigue pensando que literalmente venga Jesús en un caballo, con una espada así, literal, o que a lo mejor es un significado filosófico, pero no le ven el aspecto cosmológico porque la cultura occidental ha perdido muchísimo de cosmología. Por alguna razón que vale la pena estudiar, pero el resto de la cultura de la Tierra ubican al ser humano claramente en un contexto cosmológico, es decir, en un contexto de cielos, inframundos y rumbos. Lo ubican en el universo. Dicen, el universo tiene tal forma y tú estás aquí y la energía se mueve así o así. Eso en toda la cultura lo vamos a encontrar en las culturas de Mesopotamia. En la India es algo muy profuso, en China también todavía sobrevive mucho y por supuesto en las culturas de América. Aquí les puse una imagen que describe el universo cosmológico. ¿Por qué América está retacada de pirámides y si a esa vamos el mundo, no? ¿Por qué? Porque la pirámide es la construcción que describe la forma arquetípica, no literal, la arquetípica del universo. Vamos a distinguir lo literal de lo arquetípico o lo metafórico, que es otra cosa. El hecho de que una cosa no sea literal no significa que sea falsa. Así que estoy pensando en cierta persona a la que le da trabajo abstraer y que me dijo, no, si no es literal, entonces eso es falso. Bueno, hermano, eso es lo que piensan los chimpancés también. Pero nosotros los humanos aprendimos a abstraer, nos dio mucho trabajo y podemos simbolizar las cosas. Por ejemplo, yo te digo que un libro está lleno de hojas, tú te das cuenta que es una abstracción. En realidad el libro no tiene hojas literales adentro. Tiene algo a lo que llamamos hojas por semejanza con las hojas de la planta. ¿Ok? O si yo te digo que el universo surgió en una gran explosión, en un Big Bang, bueno, tú te das cuenta de que sepa un poco de física, te das cuenta que eso no es literal ni podrá hacerlo. No tiene nada que ver con la realidad literal. Es una imagen evocadora de algo muy diferente en sus aspectos ya físicos, ¿no? Y lo mismo pasa con el universo Anahuaca. Si decimos que los Anahuacas imaginaban al universo como una pirámide,
No hay que pensar que eran tan primitivos que no se daban cuenta que el universo no es una pirámide. Lo que hay que pensar que nosotros estamos tan limitados en nuestra comprensión del lenguaje cosmológico que no entendemos los atributos de la pirámide que describían cualidades del universo. ¿Cuáles son los atributos de la pirámide? Tiene dos atributos principales así, que tienen que ver con la forma del universo. Tiene una base plana y cuadrangular, que no por casualidad se orientaba hacia los 4 rumbos, con una leve desviación también por detalles astronómicos, pero básicamente eran los 4 rumbos. En otras palabras, la base de la pirámide es la superficie de la Tierra, porque la superficie de la Tierra está orientada a los 4 rumbos. Y aquí no me venga con la historia de que si la Tierra es un volumen, que si es redonda. A ver, esas disquisiciones ya quedaron atrás, estas son de primaria. Digamos que un niño de primaria ya tiene suficientes elementos en su mente como para comprender la forma literal del planeta. Ahora vamos a la forma arquetípica. Resulta que la superficie de la Tierra, donde quiera que te ponga, la vas a ver plana. Si vas a deducir de eso que la Tierra es plana, entonces imagínate, vas a deducir que la luna es la punta del dedo, ¿no? No vas a poder abstraer la imagen. De manera que, cuando ellos decían que la Tierra se orienta a los 4 rumbos, estaban hablando de la superficie. La superficie, lo superficial, lo de arriba, lo que se ve, es lo aparente. ¿Aparente a qué? Es decir, ¿aparece dónde? En nuestros sentidos. Aparente a nuestros sentidos. Así que cuando hablaban de los 4 rumbos, estaban hablando de las cosas manifiestas, las que se nos hacen manifiestas a nosotros, las que vemos, las que podemos razonar, las que podemos investigar. Todo lo que podemos investigar o ver con los sentidos físicos, percibir. Esa es la superficie de la Tierra, eso le llamaron en agua Tlaltipac. Ya le he dicho varias veces que esa partícula ICPAC insiste en el hecho de que se trata de algo superficial, no profundo. En otras palabras, además de lo que vemos, además de lo que podemos razonar, existe otra dimensión en el universo que no la vemos, que está por dentro, es subterránea. Y esa dimensión fue aludida con la alzada de la pirámide. Así que la pirámide tiene un corte horizontal y un corte vertical, que es su alzada, su plano, su alzada. Y ese corte vertical de la pirámide, no por casualidad, estaba organizado en estratos, en cierto número de pisos. Y también, no por casualidad, hacían hacia abajo de las pirámides cavernas, a veces artificiales, a veces aprovechaban una caverna que ya estaba ahí y construían encima de la pirámide. O por lo menos, allá abajo en determinado lugar, una tumba o una ofrenda que era el punto de partida de la pirámide. Con lo que estaban significando que la pirámide no solo tiene un cuerpo hacia arriba, un cuerpo visible, sino que tiene un cuerpo subterráneo hacia adentro. Entramos entonces en esta percepción del cosmos, según afirmaban los anahuacas, de cómo tiene una realidad visible, que es plana como el universo. Hoy se considera que el universo es plano, por razones matemáticas, no estoy hablando de supersticiones. Y consideraban que hay además un mundo interior que no percibimos, que es un mundo de potenciales. Lo potencial no lo percibimos, solo lo percibimos cuando se manifiesta y ya deja de ser potencial. Pero existe. Sin ese potencial no habría manifestación alguna. De hecho, el potencial energético del universo es infinitamente más vasto que lo que vemos. Lo que vemos es solo un pelito, es una leve capa de ese potencial, de desarrollo, de ese potencial de manifestación y de evolución. Este concepto último de evolución, que se dice Nahua Senkawa, o tendencia a la unidad, se representaba con la parte superior de la pirámide. Es decir, no solo existe un potencial de desarrollo, sino que también existe un potencial de realización. El potencial subterráneo, lo que no vemos, son las causas de los efectos que vemos. Pero si organizamos esos efectos, podemos llegar a un estado de realización de los efectos, en la cúspide de la pirámide. Y eso es lo que representaba con la parte de arriba. Por eso hasta arriba de la pirámide, colocaban un santuario. El santuario quiere decir lo que se realiza, lo perfecto, lo que se completa. La pirámide entonces en su conjunto forma un octaedro, un cuerpo de 8 caras en el espacio, y
y esta es la imagen, equivale por ejemplo al cubo de el octaedro Arawak equivale al cubo de la filosofía del viejo mundo. Es la piedra de fundamento, es la totalidad del espacio-tiempo. Bueno, si quieres platicar tú algo, porque ya me quedé sin voz, y el tema es bien profundo, pero merece otra lección. Sí, Frank. Por ejemplo, brevemente, también yo creo que esta amplitud que tiene este concepto de Xolotl, pues nos remite también, como por ejemplo, a este gemelo de Quetzalcóatl, pero también se asocia con el ajolote, ¿no? Que tiene la capacidad de regenerarse y de que si inclusive pierde alguna parte de su cuerpo se le vuelve a regenerar. Entonces, llama la atención justamente que esa falta de definición ahora sí impida conocerlo de una forma superficial, puesto que su naturaleza trasciende estos elementos, como nos dices, ¿no? Es muy importante pues, conocer desde lo que significa, ¿no? Es decir, tú lo has dicho, tiene una naturaleza trascendente. ¿Trasciende qué? Trasciende el plano. La trascendencia del plano, ¿cómo se hace? Con un torbellino. El torbellino tiene su extensión, es en la tercera dimensión, ya no es en el plano. Ese torbellino, que es el glifo Olin, está dibujado en el centro, lo ven en esa imagen. Esta imagen representa los 4 rumbos en su despliegue. Es decir, no se trataba solo de 4 rumbos. Cada rumbo, además, tiene una secuencia quinaria que quedó ejemplificada en el calendario. Cada cuarto del calendario está dirigido a un rumbo. Pueden ver, por ejemplo, que el cuarto de arriba está cargado, digamos, flanqueado por el rumbo del este, cuyo color es rojo. Este se relaciona con el color rojo porque es el color simbólico del sol. Tú me dirás, no, pero el sol lo veo amarillo. Espérate un momento, una cosa es que tú veas el sol amarillo y otra es que el sol espiritual o la energía, la luz, el poder que crea el universo, lo pintaban de rojo, porque rojo es el color de la vitalidad, el color de la sangre. Entonces, este es icónicamente rojo y va hacia arriba, porque ellos consideraban su mapa, el mapa lo organizaban con el sol. El sol que viene, el curso del sol, me marca mi frente y mi espalda. Entonces, el este estaba hacia adelante o hacia arriba, mientras que el oeste estaba hacia atrás o hacia abajo. Y tienes, por supuesto, por oposición, abajo, aquí en este dibujo, tienes el color negro, que es el rumbo del oeste, de lo que se pone de la oscuridad, el rumbo del agua. Podríamos pensar que el agua en nuestra cultura la pintamos de azul, en el resto de la cultura del mundo se pintó de negro, porque el agua representa lo profundo. El agua siempre va para abajo, nunca sube de manera natural, por lo tanto es lo profundo. Y por supuesto tenemos a los lados el blanco, el color de los huesos, representa el norte, que es el rumbo de los muertos, y el amarillo, el color de la fecundidad, obviamente es el sur, que es el rumbo, le llaman a Milpampa al rumbo, quiere decir el rumbo fértil. Con esto estamos viendo que el plano de la Tierra tenía su complejidad, pero en el centro colocaba un glifo Olin. El glifo Olin es una torsión que resulta es lo mismo que en Occidente conocemos como suástica. Resulta de cruzar 2 corrientes. Solo puedes cruzar 2 corrientes en la tercera dimensión. Así que cuando involucras el grifo Olin en un plano, en un dibujo plano, estás involucrando el ascenso y el descenso. Por eso se trata de 2 corrientes, una que asciende, una que desciende y se involucra en el centro. Como vamos a ver ahora, Xolotl es justamente la personificación del glifo Olin. No hay una separación. Es decir, el glifo Olin le pintan ojo, boca y oreja y ya es Xolotl. Así que cuando veas a Xolotl vas a ver Olin. Y cuando veas Olin vas a imaginarte el papel teológico de Xolotl. ¿Qué significa el glifo Olin? ¿Qué quiere decir Olin? Que en maya se dice Cabán. Movimiento. Movimiento. Se escribe con una L, se pronuncia con una L. Olin. Es apócope del verbo olina, que quiere decir mover. Esto lo aclaro porque generalmente por ahí aparece escrito con 2 L's, como si se tratara de un sufijo sustantivo, no lo es. No existe el sufijo sustantivo lin en náhuatl. En todo caso, in o li, pero no lin. De manera que se trata de olin, apócope de olina, y quiere decir movimiento en torno a un eje. No algo que se mueva de aquí para allá, sino que se mueva en torno a un eje, que rote o que de alguna manera tenga un punto de referencia. Movimiento en torno a algo. Es decir, aspectos de algo central.
llama la atención que en el centro del universo colocaran un glifo Olin. Ya les dije la semana pasada, no colocaban a un dios sentado en un trono como en las culturas teístas, sino colocaban el signo de lo que cambia. Todo cambia en todo momento y el cambio está por encima de todos los dioses. Por eso es que dice el libro de Chilam Balam, los dioses están presos en los ciclos del calendario. ¿Qué significa eso? A ver. Es que el consecutivo del calendario también rota a los dioses y están en un continuo Claro, flujo. claro. Los signos de calendario son la imagen de cómo se mueve el universo, de los movimientos del cielo. Y los dioses están presos en eso porque están por debajo de la naturaleza, no por encima. No son sobrenaturales, sino totalmente un producto natural. Esto es lo que cambia en la cosmovisión mesoamericana. No es que niegue la existencia de dioses, es que dice, son poderes que van surgiendo. Cada persona, cada animal, cada ser perceptor es un dios en potencia. Y no un dios sobrenatural como podría pensar un creyente en este tipo de seres, sino simplemente una función de la naturaleza. Ahora bien, aquí les pongo una imagen reconstruida, ¿no? De un códice Feyerabadi, del grupo Mixteca Puebla. Es un códice ecléctico, es decir, estaba hecho para que lo entendiera todo el mundo en Anáhuac, por eso no ven escritura fonética, sino solamente pictogramas y logogramas, que son los signos de calendario que pueden ver por ahí. La imagen es bien compleja, así muy sucintamente les puedo decir que tiene dos tonalpohualis, dos años sagrados, si quieren decirle, o dos ciclos conceptivos en su consecutivo. Y tiene un despliegue desde el centro, donde ven un Olin formado por dos corrientes de sangre que se cruzan. Si te fijas, las corrientes no forman una X. Están puestas de tal manera que se nota que tras el personaje hacen un bucle. Ese bucle, de hecho, está simbolizado por el lazo que tiene en el cuello, que es su emblema. Este personaje no es un dios en particular, tiene atributos de todos los dioses. Es como una mezcla, un resumen. Y alrededor hay otros 8 personajes. 8 personajes más el centro. Son los 9 señores del inframundo, o las 9 capas de lo que hay para allá adentro. Que en el plano psicológico podemos decir es el plano subconsciente. Pero en el plano de la naturaleza, en la lectura natural, es por supuesto todo lo que está por debajo de lo que vemos. Eso ellos lo organizaban en 9 capas. Y cada capa la personificaban en una deidad, si quieres llamarle así. Se reconocen claramente cuáles son esas deidades, se sabe cuál es la articulación. En realidad la imagen no es tan difícil de interpretar. Lo novedoso, y esto fue lo que detectó Mauricio Orozpe y otros también lo han detectado, pero Mauricio Orozpe lo estudió ya y lo demostró, es que en realidad esta imagen que ven es el esquema de una pirámide. Es el esquema de una pirámide tanto positiva como negativa. Si te fijas en las plantas de los pies de esos 8 seres laterales, se dirigen hacia adentro. Eso indica que la pirámide va para abajo. Pero esos aves, esos árboles con aves se despliegan hacia arriba también en la pirámide positiva. Son las dos. Ese es el octaedro con pico. Y ven hacia los 4 rumbos, 4 ceibas o 4 árboles. Uno de ellos es una ceiba. Que son los cargadores figurados de los rumbos. ¿Qué quieren decir los árboles cargadores? Platiquen ustedes a ver si puedo descansar un poco. Sí, en este caso, bueno, los cargadores o también conocidos como tamemes, ¿no? En este caso, pues nos dan también una relación proporcional de lo que son estos rumbos cardinales, norte, sur, este, oeste, y justamente que son parte también de los límites, ¿no? De este plano. Sí. Entonces, de esa manera, pues es también una resonancia estructural o armónica, por así decirlo, que pues nos va dando esta serie de relaciones numéricas proporcionales que pues son importantes, ¿no? En este sentido, las 4 estaciones, los 4 rumbos, los 4 elementos, más justamente el movimiento, que es también muy importante, ¿no? Luis, ¿tú qué nos podrías comentar? Sí, pues que justamente pues, es la toltequidad, es la integración de símbolos, ¿no? O sea, no hemos dejado de hablar de la misma composición estructural y de la pirámide y de que hay un centro. O sea, al final creo que es lo que se resume en términos la toltequidad, no en términos abstractos, ¿no? O sea, es una abstracción de lo que es la toltequidad.
Es decir, el diseño no está compuesto de elementos dispersos. Es Exacto. totalmente una integración. Hay una narrativa de fondo. ¿Por qué ponían 4 árboles para los 4 rumbos? Porque el árbol es el emblema más antiguo, viene de la prehistoria. Es decir, la imagen de que hay 4 árboles sosteniendo la tierra, eso es antiquísimo, mucho antes de Mesoamérica. Y el árbol es la columna original, es una columna. De hecho, no se trata de que la superficie, lo visible, lo aparente del universo tenga 4 rumbos, sino que esos 4 sostenes son los que determinan que tenga 4 rumbos. Así que lo que importa aquí es que se trata de sostenes. ¿Cuáles son esos 4 sostenes de la naturaleza? Bueno, hoy... ¿Sí? Sí, Chignawi, ¿tú qué? Bueno, una pregunta en el aire. También te aventaste a trazar esta pieza que nos podías comentar. Sí. La pregunta es, en su opinión, ¿cuáles son esos 4 soportes del mundo? Porque estos no son imágenes al azar, esto está hecho con una intención y a partir de la observación de los hechos naturales. Sí, cada rumbo tiene su propio simbolismo también, que le da justamente por ahí lo agarras. La característica, exacto. Por ahí lo agarras. Entonces, el este es al fuego, fuego. El norte al aire, el sur al... Bueno, ya me fui. El oeste al agua y el sur a la tierra y el centro al movimiento. A movimiento, obviamente. Ya los 4 elementos te van diciendo de qué se trata esto. En realidad, hoy hemos llegado a la misma conclusión. El universo está cargado por 4 fuerzas básicas. Así es. Y estas 4 fuerzas básicas tienen atributos que podemos asociar simbólicamente con los elementos alquímicos. Son estos 4 elementos y el movimiento al centro. En su momento podríamos ahondar un poco más de ese asunto, pero de alguna manera los antiguos, y les aseguro que esto es muy anterior a Mesoamérica, esto viene de la época en que el ser humano se dispersaba por el mundo, concluyeron que había 4 fuerzas básicas que sostenían a la naturaleza. ¿Cómo lo averiguaron? Bueno, tengo mis ideas sobre cómo lo averiguaron, pero tenían conocimiento. Eso es lo que les puedo decir. Sigamos. Fíjense que respecto al corte vertical, ya les hablé que este plano, por supuesto, tiene un lado profundo, un lado superior. También lo asimilaban a los 20 signos. De manera que los 20 signos están en el círculo horizontal, en el círculo vertical. Sus cortes hacen en total 400 rombos. Se cortan como una red de 400 rombos o cuadros, si prefieren. Y esos 400 rombos le daban nombre al cielo nocturno porque era el modo que tenían para ubicar los astros en el espacio. De hecho, quedó en una fuente, quedó descrito por su nombre propio cómo era esta articulación de 400 espacios específicos determinados por la intersección de un par de signos. Tenían un modo perfecto de ubicar los astros en el espacio como también en el tiempo. Y los símbolos que usaban para medir el tiempo eran los mismos que usaban para medir el espacio, de manera que la resonancia era perfecta y por eso podían hacer astronomía, porque si no hubieran tenido manera de darle seguimiento puntual, en detalle espacial y temporal a un astro, no hubieran podido hacer astronomía. Pues bien, estos niveles verticales de la pirámide se organizaban en 5 pisos para abajo y 7 pisos para arriba. Por supuesto que eso hace un perfil de 9 escalones y 13 escalones. De modo que, por lo general, los números que se escuchan asociados al inframundo, al Mictlán y al cielo, o Topan, lo que nos excede, son 9 y 13. En realidad se trata de esto. Imagínate que eso tenga una escalera en el medio. Si vas a 5 pisos, tu regreso completa 9 estancias. Y si subes 7 pisos, tu retorno al centro completa 3 estancias. Esas son las estancias. Y quedan claramente descritas en los textos, en las fuentes. De hecho, hay un libro mesoamericano, el libro más grueso que se conserva del pasado prehispánico y además el más original, se llama Ritual de los Acap. Se dedica por completo a este tema de los inframundos y los cielos y su articulación y cómo se centran los 5 árboles de los rumbos en el árbol central para que nazca la criatura. De eso vamos a hablar un poquito más. Les traje aquí una representación, un mural que describe el corte vertical del universo. Este mural es de Teotihuacán,
del templo de la agricultura. Y oye, Chignaui o Vicente, ustedes que son diseñadores, ¿podrían describir un poco más desde el punto de vista formal, ¿no? El mural. Sí, en este caso, bueno, vemos en la parte inferior también lo que sería una sustancia acuosa con semillas de maíz. También vemos por ahí caracoles que hacen alusión justamente a esta unidad, conchas, y ya posteriormente estas estructuras en las cuales apreciamos vírgulas o caracoles. También por ahí en la parte superior, estos 3 niveles, se encuentran perritos también relacionados con Xolotl, y luego 3 estructuras en las cuales están coronadas por pirámides, con también 3 flores, un gran tocado, también a la alusión a la representación estilística de Teotihuacán, desplegando los laterales a la parte frontal, y en la parte superior pues también identificamos de forma muy interesante 9 casas que también podemos asociar al inframundo, y después otras 3 grandes pirámides con 3 flores cada una de ellas, haciendo alusión también en este caso pues, a estas división, ¿no? Como nos comentabas, el Topan en la parte superior, Tlatipac, y también el Mictlán hacia la parte inferior. Es curioso que se le denomine, ¿no?, como el mural de la agricultura, aunque pues Por el templo que se ha su asociado. contenido pues tiene otra temática asociada. Sí. Sí. Y el templo se asocia con la agricultura porque sus murales tienen esa franja central con semillas en eclosión. Obviamente, el templo no estaba dedicado a la agricultura. Ustedes saben que las semillas de maíz representan el cuerpo humano y por lo tanto la materia. El mundo intencional está hecho de maíz. Sí, la Frank. evolución representa el desarrollo, la evolución de las formas, la evolución de la vida. De hecho, El llamado templo de la agricultura en Teotihuacán era un templo cosmológico por excelencia, es decir, un templo que aplicaba los mitos a la imagen espacio-temporal del universo. Imagino que daban ahí lecciones de calendario y todo eso, ¿no? Y tu explicación está muy perfecta, es decir, menciona todos los elementos básicos. Fíjate, Frank, de hecho llama mucho la atención que allá los hermanos de Guatemala, en Caminaljuyu, me tocó ver allí una ceremonia de cumpleaños de un niño de 15 años, bueno, un adolescente, dentro del ritual. Ponían justamente granos de maíz a eclosionar, o sea, se hacían palomitas y voltaban las palomitas por todos lados y pasaban las aves a comerlas, ¿no? Fue así realmente impactante. Entonces, allí en Caminaljuyu todavía realizan este tipo de celebraciones, ¿no? O sea, es un cumpleaños todavía con esta usanza originaria, ¿no? Qué bueno lo que mencionas. De hecho, los cantos sagrados náhuatl se refieren al maíz que estalla, al maíz de palomitas, ¿no? Para representar el estallido de las estrellas, son las estrellas del universo. Una imagen muy poética, pero también con un contenido bastante serio, ¿no? De conocimiento de cómo estallan las cosas, cómo se manifiestan a partir de algo que la semilla, por supuesto, vive en el subterráneo, vive adentro, vive en lo oscuro. Es el emblema de lo potencial, pero siempre asociado a la vida, y eso es lo interesante. En la cosmovisión mesoamericana, la vida no surge de la muerte, no se trata de que el universo sea inerte y de pronto haya surgido la vida. No. Siempre estuvo ahí la vida, siempre estuvo la conciencia. Por eso está en la zona central. Volviendo a la descripción que hiciste, fíjate, mencionas que abajo hay ríos. Hay agua organizada en estratos. Son los ríos del inframundo. Le llamaban Chignahuapan las 9 profundidades. También se traduce a veces como los 9 ríos. Pero es un río debajo del otro. Son profundidades del agua. Es decir, para dentro de la conciencia, para dentro del mundo físico o del mundo que tú quieras, para dentro. Y en ese río hay semillas, y eso es muy interesante porque es el mundo de las semillas, es el mundo de las causas. Después eclosiona el mundo de la vida. Está en el centro, lo ves sobre un fondo rojo, representa la vida, y semillas de maíz con estambres, los estambres en azul. Está muy bello eso. Hay 3 mundos. La verdad es que hay que ser cuidadoso en la descripción del mural porque se conservan fragmentos. Sabe Dios qué tamaño tenía, pero por lo menos uno de estos mundos está completo y lo vemos bien. Es un montón de granos de maíz con 7 caracolas que representan los 7 alientos o las 7 fuerzas vitales que crean la vida. Estos 7 alientos, estas 7 caracolas, incluso recibieron nombre propio como Chicomecoatl, las 7 serpientes.
es la deidad del maíz, representa la vida, la creación del cuerpo, la creación de todo lo que percibe, no solo del ser humano. Encima, fíjate, tenemos abajo entonces el agua, los ríos del inframundo, en el medio la tierra, que es Tlaltipa, y para arriba el plano del Topa. En el plano del Topa conecta con la tierra a través de nubes, eso es interesante. Las nubes son los atributos de Tlaloc, acuérdense. Esos anteojos que tiene Tlaloc, esos son nubes, en realidad. Son redonditos, pero son nubes. Tlaloc no es más que la personificación de la condición nubosa o luminosa. ¿Qué quiere decir la nube entre la tierra y el cielo? Es lo mismo que Tezcatlipoca. Podemos ver nuestro reflejo, pero está nublado. Hay humo ahí. Es decir, desde el mundo terrestre, desde Tlaltipa, no podemos ver con claridad lo que hay allá. Solo estamos restringidos a lo que hay en Tlaltipa. Pero nos damos cuenta que hay un más allá. Y ese más allá no metafísico, sino filosófico. Y ese más allá conecta con nosotros a través de esas nubes que no por casualidad tienen perritos que arrastran semillas. Ese perrito es Xolotl. De eso se trata. Ese es Xolotl. La instancia que media entre nuestra vida cotidiana y estados alterados de conciencia. Eso es Xolotl. Y por supuesto, el plano de la realización hacia arriba, bueno, se divide en, como dices, 9 pirámides, 9 edificios. Es muy interesante. Yo no lo veo en el detalle, pero sí he visto grande el mural. Y cada uno de estas pirámides tiene ciertos cuerpos y una escalera, pero la escalera no está formada de escalones comunes, sino es un tirabuzón, es una extensión de Cliff Foley. Es como si fuera una espiral de ADN, para que lo entiendan así. Un tirabuzón que sube. Y su santuario no es una casita normal, es el doble triángulo que forma el glifo de los ciclos. Es decir, es algo completamente arquetípico y están coronadas con triángulos. Triángulos con 3 flores son el emblema de Ometeotl. Recuerden, Ometeotl no está vinculado en el arte mesoamericano con 2 cosas, con 2 números, el número no, está vinculado con 3 cosas, siempre es un triángulo. Y por eso es que arriba se repite esta imagen ya como 9 pirámides con 3 triángulos. En el medio del cielo está un tocado. Eso, para verlo bien, hay que ponerlo en redondo, pero el artista lo abre para que podamos ver cada una de sus partes. Y ese tocado, no por casualidad, tiene 5 puntos, el glifo 5, encima de un glifo en forma de curva, que quiere decir cielo, ¿ok? Y radiando plumas verdes alrededor. Esto es un tema que quizás toquemos en otro momento, que tiene que ver con los 5 tonaleque. Los 5 tonaleque, esa terminación es plural en náhuatl, están en el 5º plano del cielo y son, digamos, que las almas o los prototipos de los profetas que bajan a la tierra. Se le llaman tonaleque, que quiere decir los iluminados. Son las advocaciones de la serpiente plumada. Son 5 por razones teológicas, psicológicas y también calendáricas. A ver si nos da tiempo algún día a hablar del calendario aplicado a las creencias del retorno de la serpiente plumada. Pero bueno, ya hablamos mucho de esto. Ahora vamos a concentrarnos en el momento en que en este plano de la Tierra, en el centro de la Tierra, de hecho, muere la persona. Porque finalmente estamos en la estela del Día de Muertos y de eso queremos hablar hoy. Las ideas anahuacas, las ideas toltecas, consideraban que somos una composición de vehículos. No somos de una pieza. Queremos ser uno. Queremos unificarnos, pero eso es un deseo, es una esperanza. Pero en tanto viviendo en el Tlaltipa, en tanto haya separatividad, somos una composición de elementos, de 5 elementos. Estos elementos están representados, por supuesto, por los 4 rumbos y el centro. Y no vamos a hablar ahora de su identidad, de los vehículos y eso, pero están representados ahí por serpientes. Son 5 serpientes. Una de ellas de vértebras y otras, bueno, asociadas al ombligo, a la garganta, a la coronilla de la persona y al coxis. En otras palabras, puesto que somos una composición, cuando nacemos se amalgaman un montón de cosas para producir una criatura. Cuando morimos, se descomponen esas cosas y regresan, cada uno de sus elementos regresa al nicho natural de donde surgió. Esa es la imagen que tenían de la muerte. Para que quede claro que se trata de una transformación, ya les mencioné que estos 3 ojos que hay en la cabeza del ser que está siendo enterrado, 3 ojos,
quiere decir en el simbolismo mesoamericano, un cambio de estado de conciencia. Si lo buscan en los vasos, en los códices y demás, aparece mucho ese signo. Van a ver que está asociado generalmente a cadáveres o a personas que están haciendo, por ejemplo, una postura invertida, o a deidades que representan la transformación, o a glifo indirectamente. Cambio de estado de conciencia. Eso significa los 3 ojos. Por más detalles van a encontrar el tema del ojo extra, asociado a los ascetas que están haciendo determinadas prácticas. Así se ve, por ejemplo, dentro del Códice Borgia se ve el asceta en su cuerda de espinas, en su sitio de ceremonia, de práctica más bien. Y está, con sus ojos está haciendo algo especial, ¿no? Esto tiene que ver con prácticas reales que hacían los antiguos, pero sobre todo tiene un sentido filosófico. Un tercer ojo es la capacidad de ver más allá de lo habitual. 2 ojos ven dualidad, un tercer ojo ve el punto de integración. Quien dirige esta operación es Cholot. Cholot es el encargado de procesar las cosas, por eso su nombre, Cholot, que quiere decir lo que se desliza, también lo que conecta, lo que fluye, lo que disuelve y vuelve a crear. Eso es Cholot. No por casualidad se le pintaba como un perro con los miembros retorcidos en forma de suástica. Y no por casualidad se asocia con Clifolin, como lo ven ahí en esta lámina del Códice Borgia. Cholot sentado en un asiento, es decir, en una posición central, con un tocado de huesos, porque es el mediador entre el mundo de los vivos y los muertos. Recuerden que en esta cosmovisión muerto no solo significa un difunto literal, sino también cualquier estado de conciencia que esté por debajo de lo habitual o por encima. En su cabeza tiene un tocado en forma de glifo del tiempo, y sobre su boca ven una mano. Su boca tiene pintada una mano. Eso significa que Cholot es al mismo tiempo Macuilxóchitl. 5 flores. Por eso está en la posición central. Está viendo May que claramente se nota ahí que Cholot es Macuilxóchitl. No hay una diferencia. Esta mano sobre la boca es el jeroglífico específico de Macuilxóchitl. Macuilli 5, Xochitl flor. 5 flor o quinta flor, que es el emblema del retorno de los profetas, de lo que circula, pero con conciencia. En su cabeza ven una cruz o X, como quieran interpretar. ¿Qué significa en este simbolismo la cruz o X? Bueno, ya Vicente lo platicó la semana pasada con motivo de una pieza olmeca que devolvieron. ¿Te acuerdas, Vicente? Que se ve una boca, la boca de la tierra, representada en forma de cruz. ¿Qué significa la cruz o la X? Es la misma Y entrada. como la pieza de Chalcatl. Ahí lo que dijo May. O May puede repetirlo porque se está cortando la de Vicente. No, yo no hablé. Sí, es la misma entrada del inframundo. Bueno, justamente vemos en esa pieza de Chalcatzingo, que es la que van a regresar, que ahí se ve clarito cómo es el monstruo, o bueno, el dragón, y la misma boca se transforma en una cruz. Es decir, cruz o X en esta cosmovisión significa el punto de entrar o de salir. El punto central, así, la cruz o la X. Y por lo tanto, la entrada del inframundo. De hecho, el término Mictlán, el concepto de Mictlán o inframundo, se representa en la escritura como una X. Eso es lo que significa esa cruz en la cabeza de Cholot. Y además está decir que su ojo botado es una alusión al tercer ojo de que estábamos hablando. Es el mediador. El quinto sol también. Bueno, si lo aplicas a cuestiones cíclicas, este centro es quinto sol, que en realidad no es el 5 después del 4, después del 3, no es esa la concepción. El 5 es el aquí y ahora. Siempre estamos en el quinto sol. El centro, es el centro. El centro. Siempre que nos manifestemos estamos en el quinto sol desde el punto de vista filosófico, quitando aplicaciones astronómicas donde sí hay una secuencia obvia. Aquí otra imagen de Cholot, donde se ve claramente que es la personificación, si se le puede llamar así, o animalización, si ustedes quieren, de la X del inframundo. ¿Por qué un perro? Y aquí entramos en la reflexión, pregunta de Yahweh Aranjuez. ¿Por qué un perro?
Híjole, yo estuve leyendo algunos artículos y demás, y pues es una visión pues que trasciende, o sea, que es un acompañante. O sea, yo siento, o sea, no encontré como una conclusión tal cual de por qué el perrito, pero pues es un acompañante Sí, y justamente es una visión cosmogónica porque es el acompañante de Quetzalcóatl sí. y es la representación también del tonal y el nahual. O sea, el perro es también algo que puedes replantear con el nahual e inclusive si escuchamos en los pueblos las leyendas que hablan sobre el tonal o sí, la visión que se tiene sobre el nahual, pues es que es gente que se convierte en perro, ¿no? También Sí, ese tipo de claro. elementos perviven aún en las zonas rurales de México y en las urbanas también, porque esa cuestión urbano-rural también es muy Qué difusa. bueno que lo mencionas, lo de los nahuales perros, porque tiene Ujú. mucho que ver. Pero Sí, sí, vamos claro. a volver, vamos a volver a eso después. Pero vamos a quedarnos en lo primero que dijiste. Cholo es un perro porque es un acompañante. De hecho, la asociación del perro con la compañía, el compañero, el otro, el doble. Yo me imagino que surgió desde que se domesticaron los perros. Dicen algunas investigaciones que puede que hace 60.000 años ya empezaron la domesticación. Hace 30.000 años ya están perfectamente domesticados y transformados. Y transformados, porque nosotros transformamos a un animal que no era un perro, que es de otra especie, en un perro. Creamos una especie. Esto es un saludo a los que dicen que Dios creó la especie y que no hay... Mira los perros. Nosotros entonces, como agentes transformadores de la naturaleza, creamos una revolución y esa revolución es nuestro propio doble, es la imagen, es el acompañante, es el otro, es el nahual. Quiero decirles que la idea de que el perro es el nahual o el otro no es solo de Mesoamérica, eso aparece en todo el mundo desde tiempos muy antiguos. De hecho, el mito del perro más conocido es el cancerbero que vive en el inframundo, es un mito griego. Es decir, los griegos también pensaban que cuando el difunto muere, se tiene que encontrar con un perro. Exactamente igual que pasaba aquí en Mesoamérica. ¿Por qué? Porque ese perro es su compañero en el otro lado. Nosotros tenemos aquí un mono, eso hay que verlo, somos un mono, un simio, que aprendió a razonar y demás y por eso se comunica de esta manera, pero de este lado del tonal somos un simio. Bueno, pues tenemos una contraparte en el lado del nahual que está aquí mismo, lo que pasa es que no la vemos, y en ese lado somos, figuradamente hablando, un perro. ¿Por qué el perro? Porque el perro es capaz de guiar a una persona en la oscuridad cuando no se ve. La gente entonces, antes de tener linterna ni nada de eso, llevaban el perrito ve bien y sabe por dónde ir, es inteligente. Sigue siendo un animal, es decir, no tienes que razonar con él, pero dentro de su campo se mueve perfectamente y de eso se trata el nahual. Trata de razonar con un nahual es perder el tiempo, el nahual no entiende razones, ni le interesa la razón, se burla de las razones. Digamos, si quisiera podría entenderla, pero es un acto tan miserable, tan reducido de conciencia que el nahual dice, coño, pues en vez de razonar vamos a hacer algo más interesante, por ejemplo, volar. Por eso, si esta noche puedes volar en tu sueño, trata de volar y verás que mientras estés volando, la pregunta de si se puede o no volar en el sueño te va a parecer tonta. La pregunta del científico te va a parecer tonta. En otras palabras, cuando se trata de cholo, cuando se trata de nahual, lo que vale es la práctica. Son los hechos. Los hechos te dicen la verdad. Tenemos que salir de esta imagen implantada por la religión, por cierto. De esta imagen que la verdad consiste en determinada definición, determinado orden de palabras. Si me lo dice el científico así, 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 entonces es verdad. Si me lo dicen de otra manera, es mentira. Es un cuento de la mente. Verdad es lo que experimentamos. Verdad es que nos despertamos esta mañana y nos vamos a dormir esta noche. Verdad es que podemos echarnos a dormir como un saco de papa o con un intento de control. Y verdad es que si tratamos de controlarnos, eventualmente vamos a conseguir el contacto con el nahual. Y con eso llegamos a la última parte de la ponencia, a la última idea de la ponencia. Los americanos creían, los anahuacas creían que cuando muere la persona, llega a un río, que es el primer río del inframundo, el primer nivel. Y ese río en la tradición griega, por cierto, se llama Leteo, que quiere decir olvido. Aquí se llama Chignahuapa o el río de las 9 profundidades, pero
Me gusta mucho el nombre griego porque te dice cuál es su naturaleza. Aquí también pensaban que se trataba del río del olvido. Ese olvido tiene dos funciones, dos partes. Funciona de dos maneras. Cuando viene el niño, tiene que atravesar las aguas del río, baja de Tamoanchan, atraviesa el agua del río y cuando llega a la orilla de acá del Tlaltipac, al mundo, con el parto, el trauma del parto le hace olvidar su origen. Y por eso es que nosotros hoy, por lo general, la mayoría de la gente ni siquiera recuerda su origen. Es decir, el evento más importante de nuestra existencia no lo recordamos. De eso se trata. ¿Por qué? Porque pasamos por el río del olvido. Es el trauma del nacimiento. Y por otro lado, cuando morimos, volvemos a pasar por el río del olvido y olvidamos nuestra identidad en el más allá. Entonces, los americanos, que eran bastante listos, decían, para eso vale la pena cultivar la amistad con el perro, con Xolotl. El perro es el guardián del río. Y si tú le pagas, si tú le llegas al perro con lo que él quiere cobrar, te pasa el río a horcajadas, es decir, vas arriba del perro. De manera que cuando llegas allá todavía conservas parte de tu memoria, no te mojas tanto. Los griegos, ya el mito griego es de una etapa posterior de elaboración, ya habían cambiado eso de ir a horcajadas sobre el perro por una barca. Entonces el perro era, el cerbero es el barquero, va remando con una barca y te pasa el río y puedes conservar tu identidad del otro lado. Previendo esta eventualidad, los mesoamericanos ponían bajo la lengua del difunto una moneda, una piececita de jade o de alguna piedra semipreciosa, funcionaban como moneda. Y con esa pieza, pues el difunto tenía garantizada la conservación de su identidad, de su memoria de ser del otro lado. ¿Qué significa esa pieza de jade? ¿Qué significa esa monedita que ponían bajo su lengua? En la práctica, en concreto. Ser el pago, ¿no? También en los Huehuetlatoli le hablan de que sea una recomendación, es que el niño sea un jade, ¿no? Sí. Y que se transforme de algo no precioso a algo precioso, ¿no? El niño es un jade que llega. Y después ese mismo jade representa algo en el difunto. Es decir, ese niño que llega sigue existiendo en ese jade que se pone bajo la lengua del difunto. Y que finalmente es lo que llega del otro lado, llega solo con su pago. Porque lo que es el cuerpo del difunto pues se quedó en el agua del olvido. ¿Ven? ¿Qué significa entonces esa monedita? La memoria de ser. El pago a Xolotl es la memoria de ser. Conservar la memoria de ser. Y por supuesto los anahuacas decían, no tienes que esperar a morirte para conservar tu memoria de ser, porque cada uno de nosotros muere cada noche. Ahí tenemos la mejor oportunidad para averiguar qué pasa del otro lado, cómo se hacen las cosas. Morir es similar a dormir. Lo que pasa es que cuando dormimos tenemos el cuerpo sano y por eso despertamos la mañana. Pero si un día te duermes y estás tan enfermo que ya no despiertas, eso se llama muerte y es exactamente el mismo estado. De manera que ellos desarrollaron el arte de tratar con la muerte, que es el arte de soñar. Esa moneda es la capacidad de recordarnos a nosotros mismos cuando estamos dormidos. Y por supuesto que eso se hace con ejercicio. Pero bueno, ya este es un tema aparte. ¿Alguna cuestión? Sí, Frank, también, ya que nos hablas de la historia del arte, estos niños pues muy representados en lo que es el arte olmeca, ¿no? También con esos baby face llamados Sí. así, que nos muestran también esta parte relevante, ¿no? Ese comentario. Adelante, Omey. Sí, no, qué bueno que mencionas ese aspecto que sí, o sea, desde la época olmeca se tiene una serie de simbolismos ahí presentes. Y pues tenía como, hace rato que decías de lo de la visión que se tiene justamente sobre la muerte en la visión cristiana y sobre los dioses, pues es que son un Dios creado a imagen y semejanza, bueno, somos creados a imagen y semejanza y es el Dios verdadero y es el único, es un Dios estático. Entonces aquí tenemos la personificación de Xolotl que nos dice totalmente lo opuesto, ¿no? Que pues, más bien es un flujo constante y el centro de la cosmovisión es el movimiento. Y precisamente porque si es algo estático,
pues no puede estar sujeto al consecutivo de los ciclos. Así es. Si es estático es una fotografía, no es la realidad. Pero hay otro detalle. Ujú. Si es estático no puede evolucionar. Así que vamos a tomar el caso del Dios de los cristianos, con todo respeto. Sí, claro. Pero hay algo que no puede el Dios de los cristianos, evolucionar. ¿Por qué? Porque es perfecto. Si pudiera evolucionar, entonces habría que concluir que en este momento es imperfecto, que le falta algo. Y como no es imperfecto, no puede evolucionar. Por lo tanto, no es un Dios todopoderoso, ni mucho menos. Es simplemente una imagen mental, es el ego proyectado al cielo. Eso es el Dios de los creyentes en ese Dios. Quiero decir en descargo de la Biblia que en realidad el mito de la creación bíblico no tiene un Dios único ni nada de eso. No es así. Si te lees Génesis capítulo 1, ahí no se menciona a Dios por ningún lado, se menciona a los dioses. Incluso se menciona con un plural que funciona femenino. Elohim tiene plural que funciona como femenino en este caso. De manera que la verdad es que el libro lo dice de una manera, los creyentes lo interpretan, lo entienden de otra, mutilando las palabras del libro, porque no les conviene las palabras del libro, porque se les caería su castillo de naipes. Pero el libro, realmente el mito del Génesis de la creación es formidable. Dice hasta fechas impresionantes. Dice que el creyente leyó, bueno, ni siquiera leen el día tal hizo tal, piensa que es un día literal, o quién sabe, o lo dejan ahí, pero a ver, estúdialo, investigalo y verás que ahí se trata de ciclos concretos y escribió eso, eran personas que sabían de qué se trata esto. Esto lo digo en descargo, porque no se trata tampoco de criticar los textos sagrados de otras religiones. En todo caso, lo que criticaríamos es la interpretación estrecha, egoísta, de las religiones antiguas, que tienen grandes verdades. En el caso de los anahuacas tenemos una ventaja, y es que ellos no tenían que competir con otras religiones, así que no necesitaron reducir sus doctrinas a caricaturas. Se daban el lujo de hablar ampliamente, ahí tienes el calendario. Cuando abres el Popol Vuh y lees esos actos de creación y después miras las estelas mayas que reflejan esos ciclos creativos, entras en abismos de tiempo que van mucho más allá de la duración del universo. Entonces te empiezas a darte cuenta que están tratando de reflejar hechos bastante objetivos con el lenguaje de aquella época, ¿no? Uh-huh. Inclusive también lo vemos en el mito donde se menciona Xolotl, en donde se juntan los dioses en Teotihuacán y tienen que matarlos, ¿no? Sí. Y Xolotl no se deja matar, ¿no? Es el nahual. El nahual es esa parte que te va a mantener despierto cuando es momento de dormir. Y entonces se transforma en un maíz doble, y luego en un maguey doble, y luego en el ajolote. Exacto. Entonces, diferentes avatares. Se transforma en todo. Es todo. El mito quiere decir, en el momento que los dioses celosos quisieron exterminar la vida proliferó y se transformó en todo tipo de cosas. Exacto. Dice el mito, porque exclamó Xolotl, que mueran los demás, no muera yo. Con lo que está diciendo lo siguiente. Sí. Vale la pena sacrificar al tonal por el nahual. Pero sacrificar al nahual por el tonal es un feo negocio, es una tontería, porque tarde o temprano vamos a llegar al centro, a la encrucijada. Ahí nos vamos a encontrar con las consecuencias de nuestras obras o nuestra falta de obras. Y el tonal es Quetzalcóatl, ¿no? También bueno, representado. El tonal es la imagen, es lo visible. Uh-huh. Podríamos asociarlo con Quetzalcóatl, que su centro es Tezcatlipoca. Tú sabes que Quetzalcóatl solo es la cara visible de Tezcatlipoca. Uh-huh. Pero ambas caras hacen falta. Exacto. Porque es a través de Quetzalcóatl que evolucionamos. Es una integración. De otro modo, la serpiente seguiría arrastrándose eternamente, no echaría plumas, no volaría. Uh-huh. Así que se necesita ese desarrollo. Y la visión del perrito es una visión cosmogónica, ¿no? Aquí en Anáhuac se tiene una visión cosmogónica en donde el hombre, ¿no? La humanidad más bien, ¿no? Para no tener ese tipo de términos, sí. La humanidad requiere de otros seres, otras especies, para subsistir y para permanecer, ¿no? ¿Y por qué el perrito? Pues porque el perro te cuida, ¿no? De otros seres, ¿no? O sea, de otras especies que te pueden devorar. Y, por ejemplo, en Europa, pues hay una tradición muy amplia de diferentes razas
en donde a las razas se les utiliza para dirigir rebaños, ¿no? Por ejemplo, rebaños de otro tipo de animales para comérselos. Entonces, esa asociación y esa visión no es una visión que se centra egocentrista, ¿no? O humanocentrista. La cosmovisión anahuaca se sabe que requiere de otras especies, de la comunión, Sí. de la integración de los elementos para subsistir, ¿no? Y tan es así, pues, que el ajolote, por ejemplo, pues ahorita está en peligro de extinción. La cuenca de México, la ciudad, ha devorado todos esos ríos que estaba lleno, que era el hábitat del ajolote. Entonces también es un momento también para analizar que esta cosmovisión tenía un relato, una narrativa que podremos ver en el entorno y que hoy en día pues se la comió la ciudad, ¿no? Se la comió otro tipo de cosmovisión, otro tipo de ideas, en donde el centro es el humano y la comodidad del humano es lo que determina el progreso y el desarrollo de la civilización. Sí. Y pues es triste un poco porque es un choque, pero también es un motivo para organizarnos, para Claro. darnos cuenta de que tenemos una cosmovisión que puede respaldar Sí. prácticas en contra y que confronten a esta visión que no nos está llevando a algo benéfico, Sí. ¿no? Realmente. Sin ánimo de moralizar o de ceremonial, pero el tonal es parte del náhuatl. Así que incluso los aspectos más externos, más burdos del tonal, como es la vida social, hasta en la política, realmente un componente nahuálico. ¿Qué es esa pirámide interna en la vida social? Son las raíces de lo que estamos tratando son literalmente las raíces de la pirámide. Es por ahí para abajo. Estamos tratando de encontrar una base firme para crecer a partir de esa base. Porque si no hay raíces, por todo lo demás es una apariencia. Se lo lleva el viento. Pero fíjate que la elección de un perro para representar a Nahual también tiene otro aspecto psicológico. Es el siguiente. Ha sido una lástima, la verdad ha sido una lástima que las culturas de la herencia bíblica separen al ser humano de los animales. La Biblia llega al extremo de decir, ahí al principio, ya en las primeras páginas dice que Dios creó a los animales para que el ser humano se enseñoree de ellos y se los coma y destruya la naturaleza si le da la gana. Es el señor es el dueño de. De ninguna manera se presenta al ser humano como un animal, que es lo que realmente somos. Evolución del mundo animal. Al separar al ser humano del animal, entonces el ser humano adquiere vergüenza de su propio origen. Y cuando un científico encuentra un hueso que demuestra que tu antepasado de hace tantas generaciones se parecía más a un mono que a un humano, este creyente se conflictúa de tal manera que está dispuesto a destruir ese hueso, porque no le interesa la verdad, le interesa la imagen de la verdad que se ha construido. Eso ha generado civilizaciones esquizofrénicas, civilizaciones de seres que no quieren enfrentar sus propios orígenes y por lo tanto se inventan un mundo cada vez más sobrenatural. Una de las cosas sorprendentes de la cultura moderna es que a medida que aumenta la ciencia, aumenta también la creencia en lo sobrenatural, en fantasmas. Si tú te vas a las tradiciones bíblicas de hace 2000 años, todo el mundo sabía que Dios es una metáfora. Ahora todo el mundo piensa que es un ser real. 95% de la humanidad piensa que es un ser real, grandote, que está ahí arriba vigilándote. Y como tiene todo el poder y es además un abusador y un cobarde, está dispuesto a ejercer su poder contra los insignificantes humanos por detallitos. Porque si yo creo que es con 2, si yo creo que es con 1 o con 3. Detallitos, estupideces. Es decir, al romper, al quebrar el árbol de Tamoanchan, a perder contacto con sus raíces, con su origen natural, el ser humano se siente un ser tan especial que necesita contacto directo, canal directo, con el autor del universo que además lo sacó de la nada. Es decir, entramos en un mundo de fantasías que llevan a la guerra de extinción. Porque si perdemos de vista la realidad y el objetivo, perdemos capacidad de supervivencia. En cambio, los anahuacas lo dejaron claro, ahí lo dice Popol Vuh, dice, los monos son la evidencia de una humanidad pasada. Eso es lenguaje mítico. Si tú lo traduces al entendimiento racional, significa los monos son la evidencia del pasado de la humanidad. Y ahí lo dice con toda claridad.
Los anahuacas de ninguna manera se distanciaban de la naturaleza y por eso no necesitaban dioses sobrenaturales, les bastaba con experimentar la realidad. Y por eso desarrollaron entonces técnicas que te permiten adentrarte e ir para adentro sin miedo al diablo. No existe el diablo en la cosmovisión de Anáhuac, como tampoco existe el diablo en la cosmovisión andina. Cuando veas tradiciones de los campos y demás que te hablen del diablo, eso es contaminación cristiana, porque el diablo no necesita aparecer en una visión del mundo que acepta nuestro componente natural, que no lo sataniza. Y al nahual se le asocia con el diablo también, y hay que tenerle miedo al La nahual paradoja. porque es el diablo. En cuanto llega una cosmovisión que ya tiene una conformación diferente, trata de ubicar la cosa ahí como de lugar. El nahual no cabe con Dios, no cabe por ningún lugar, tiene que ser con el diablo, porque con el diablo se va todo lo que yo no entienda. Claro, y permanece dormido. O sea, no necesitas conocer al diablo, no necesitas, porque mejor duérmete y deja que Xochimilco se pierda, ¿no? Los 185 kilómetros que quedan de canales, que se pierdan, porque pues hay un xolotl, ¿no? Un ajolote que representa al nahual y que pues es del diablo. O sea, también es como esa visión, es un choque de cosmovisiones muy interesante. En el subconsciente eso está, claro. Claro, y el axolotl es el perro del agua, ¿no? El axolotl. Y Ahora, es el único animal que se puede regenerar, que si se corta, puede regenerar sus partes, ¿no? Porque es el movimiento y se claro. puede... ¿Qué significa este componente animal en nuestra realidad psicológica? Que finalmente el tema de hoy es la interpretación psicológica del rito de difuntos. ¿Qué significa ese componente animal? Lo que quiere decir esto es lo siguiente, mira. Nos imaginamos, debido a nuestra formación cultural, que nuestro desarrollo espiritual es a partir del ser humano. La cosa llega a tal punto que nuestra cultura ya moderna diviniza lo humano. Y ahí tienes un flamante papel que da derechos humanos. Como si no fuéramos animales. Digo, si es el derecho de la vida, yo te lo entiendo. De todos los seres vivos. Pero específicamente nuestro. Y en contra de todo lo demás. Ese papel que define nuestros derechos por el hecho de ser humanos, al mismo tiempo está refrendando nuestro derecho a imponernos. Y eso es lo que ha pasado en los últimos 2-3 siglos. Nos hemos impuesto a la naturaleza a un costo terrible. Pues bien, la cosmovisión de Nahuatl se consideraba que el Nahual es desarrollo del animal. Nosotros tenemos 3 partes. Un animal de base, el niñito nace como un animal. Un modelo, una forma, una camisa de fuerza humana, la forma humana, que vamos adquiriendo a través de la cultura, es nuestra herencia cultural. Y un Nahual que es un potencial de desarrollo de conciencia. Ese Nahual es el desarrollo del animal, no de la forma humana. De hecho, la cosa es tan brutal que en nuestra cultura, no en la nahuaca, pero en la nuestra, es necesario suprimir la forma humana para llegar al Nahual. Porque si vas a tu sueño con toda la cantidad de creencias que has ido agarrando por el camino, no vas a avanzar. Yo la primera vez que traté de soñar y me vi las manos del diablo y me asusté. Me dije, Dios mío, ¿con quién estoy comulgando? ¿Qué pacto estoy firmando aquí? ¿Ves? La influencia cultural. Es decir, que tenemos como occidentales que romper la forma humana para poder regresar al Nahual. Y en el momento que nos comulgamos con el Nahual, hombre, adquirimos una humildad natural, la humildad de sabernos parte de la evolución de la naturaleza. Es decir, nos ubicamos en nuestro centro, eso es lo paradójico. Si aceptas el hecho de que cambias, te ubicas en el centro. Muy bien, pues vamos a darle pauta a los comentarios. Chignago, ¿algo que quieras agregar y seguir con las preguntas, comentarios para cerrar esta emisión? Sí, vamos a saludar a los que han estado aquí con nosotros: Rita Ortiz, Martín Vázquez desde Tierras Purépechas, Atlacción Semázatl, Carla desde el fin del mundo, a Rebelde, Leonardo Ibáñez, Abraham Estrada, que él se encuentra en Tenochtitlan, Leti Beltrán, Antonio Xutotl en Guadalajara, Mati en Argentina, Lourdes Montes desde Utah, Marina Lanata, Alex Cáceres desde Ecuador. Mati comenta que el 4 parece ser un límite y un equilibrio. Ellos necesitaron un elemento más porque el equilibrio se rompe. Sí. Permíteme algo sobre esta observación de Mati. En efecto, así, y esto se ve por excelencia en la lengua náhuatl, 4 significa periferia. Cuando decimos anáhuac, por ejemplo,
Estamos diciendo el centro y la periferia. La palabra náhuatl, solo el adverbio náhuatl, náhuatl significa lo que está en torno, alrededor. Y es de la misma raíz náhuatl que le da origen al número náhuatl, 4. Así que en esta cosmovisión, 5 significa centro, 4 significa periferia, 3 significa desarrollo. Este es, digamos, el simbolismo de los números en náhuatl. Buena observación. Y bueno, también saludar a Fernando Ríos ahí en Puerto Vallarta. Leti Beltrán comenta, ojalá algún día aborden el tema del ensueño y nos enseñen a ensoñar. Oye, la verdad es que el ensueño no se aprende, se desaprende. La verdad es que es difícil que otro te pueda enseñar a hacer lo que ya tú haces. Lo más que podemos es decirte, mira, yo lo hice así, 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 para limpiarme un poco de imágenes y surgió de manera natural el sueño. Los niños ensueñan. De hecho, los niños están en estado de conciencia de ensueño. No hay que confundir ensueño con sueño. Sueño es estar dormido y tener menoscabada la capacidad perceptual, pero ensueño es por el contrario, estar abierto, atentos a todo, sin suciedad mental que te desvíe la atención, ¿no? A todo por igual. Ese es el ensueño. Sí, vamos a dedicarle a alguna sesión al ensueño, pero por lo pronto, inténtalo esta misma noche. Si es posible, inténtalo ahora, en este momento. Con eso no quiero decir que te vayas a dormir ahora a la cama, porque el ensueño no tiene que ver con la cama, tiene que ver con estar atento. Si tú te das una orden hoy, antes de dormir en la noche, y te dices algo tan sencillo como me voy a ver las manos en mi sueño, y te las ves, ya estás ensoñando. A eso se reduce, ¿eh? Lo demás ya uno mismo lo va descubriendo en esas exploraciones, pero eso es lo básico. Sí. Adelante, Silvia. Y también, ya que tenías ahí la imagen, Vicente, a ver si la puedes regresar ahorita que comenta también Leti Beltrán, comenta, entonces Xolotl es el perfecto ejemplo del movimiento, la transformación y la evolución. Solo significa que todo se mueve en todo momento y ese movimiento tiene la naturaleza de la conciencia, lo cual no significa que sea autoconsciente ni nada de eso. Esos son niveles superiores de conciencia. Pero en el fondo de toda transformación, movimiento es lo mismo que conciencia. No puede haber un movimiento sin que haya una relación entre partes. Y no puede haber una relación si las partes no están conscientes de sí, aunque sea en el grado más básico, en el grado en que una partícula reacciona con otra. Fíjate que las partículas no son insensibles entre sí, usando el concepto de sensibilidad en un aspecto muy amplio. Las partículas reaccionan, hay reactividad. Bueno, reactividad en nivel psicológico, eso es sensibilidad. Es hecho de la misma pasta del universo, hablamos de lo mismo. Solo representa eso, que todo se mueve, todo se transforma y que todo en algún grado está consciente de todo lo demás. Y ese grado se puede desarrollar. En la cosmovisión de Anáhuac, la conciencia no es una intrusión mágica de los dioses ni nada de eso, es simplemente el desarrollo de lo que ya estaba ahí. Bien, y ya nada más para, bueno, agradecerles a todos los que han estado aquí con nosotros y para el siguiente sábado que veríamos, ya es 11. Entonces, bueno, el Fuego Nuevo justo es en 2 semanas. El sábado depende del 18 al 19 o el 19 al 20, entonces... Sí. Chinawi, yo pienso que deberíamos tocar ya, entrarle al tema de Fuego Nuevo, porque es muy amplio y tiene varias aristas. Entonces, y siempre nos pasa que al final no tocamos algunos aspectos. Yo creo que deberíamos ya ir presentando el por qué. Porque no es solo, recuerda, no es solo el día del Fuego Nuevo. En realidad, durante toda una semana anahuaca, los mesoamericanos se disponían a recibir ese evento. Sí, pienso que debemos tocar eso. Sí, vendría bien, como qué es lo que hacían, a ver si alguien se anima a Sí, estar esa semana sin fuego. sí, adaptado a nuestra era. Exacto, Claro. sí. Pues compañero, ya yo quiero comentar algo ya para cerrar. Me surgieron varias reflexiones ahorita de lo que se está platicando. Una de ellas, por ejemplo, es Xolotl es el nahual y el ajolote, ¿no? Tiene un lugar específico donde reside, que es en Xochimilco. Y si nosotros vamos a Xochimilco, nos vamos a encontrar con canales anegados, llenos de lodo que no se ha ocupado para la producción,
es un lugar que se está quedando atrás y que se va secando y que le calculan 10 años más de existencia. Entonces, esa es la situación muchas veces de nosotros. Hace rato te preguntaban que cómo se ensoñaba. Pues primero hay que limpiar el tonal, hay que limpiar los canales energéticos, hay que hacer un trabajo, hay que estar en movimiento para poder ensoñar y para podernos darnos cuenta de que no tenemos otra vida. Esta es la única que tenemos y tenemos que aprovecharlas, porque si nosotros no lo hacemos, nos va a devorar el avance de una civilización que está perdida. Realmente es una crisis civilizatoria en donde ahorita en Medio Oriente se están matando por cuestiones políticas, geopolíticas, que necesitan de la crisis y que necesitan de la guerra para mantener negocios y para mantener intereses muy mezquinos. Y esa es la guerra realmente, es la guerra de la conciencia, de hacernos conscientes y de limpiar sobre todo esos canales de conciencia que tenemos, ¿no? Y son cuestiones muy básicas, hacernos cargo y hacernos responsables de nuestros desechos, de lo que consumimos, de hacernos un depredador y un consumidor más consciente. También otro aspecto que quería mencionar es que también es el perro, ¿no? Xolotl es el perro. México es de los lugares que tiene más perros en los hogares, más mascotas. Es un dato interesante. Y también otro elemento es que bueno, en los canales de Xochimilco introdujeron tilapias, introdujeron otro tipo de especies que se comieron se comen a los huevecillos de los ajolotes y que se comen el hábitat, que depredan el hábitat y que son introducidos. Y también vemos también en muchos lugares que hay perritos en la calle. Entonces también es una visión de cómo tratamos al nahual, de que tanto ha sido el peso de la invasión, de la cosmovisión que nos propusieron y que nos implantaron, que le tenemos miedo al nahual y que inclusive lo tratamos muy mal y que lo dejamos en la calle, ¿no? O tú puedes ver inclusive en Facebook y demás, hay muchos rescates de animales callejeros y así. Entonces también hay que hacer como ese tipo de relaciones, ¿no? De que estas cosmovisiones de la náhuatl nos sirven también para reflejar, para ver una realidad y para practicar, ¿no? Y la práctica básica para atender y para cultivar a Xolotl, pues es el ensueño. Y justo Sí, no se hace nada más cuando te vas a dormir, sino día a día limpiando el tonal, ¿no? sí. También hay que hacer eso. Y puede ser, Xochimilco es una buena imagen, es una buena imagen. excelente imagen de las relaciones de tonal en Nahual. Exactamente, y los fines de semana, pues muchas veces se van y rentan trajineras de 3,000 pesos para ir a pistear, ¿no? Para ir a emborracharse y la fiesta y los mariachis y el cotorreo, pero el ensueño y el lugar del ajolote tiene más posibilidades, es una zona productiva que debería de servir para traernos alimentos sanos y no solo alimentos, sino también otro tipo de entretenimiento, ¿no? Y otro tipo de ecoturismo, pues proyectos de ese tipo. O sea, hay posibilidades y tenemos que crearlas, ¿no? Es también como una propuesta, es una invitación a que todavía tenemos 10 años para rescatar lugares, o sea, hay que dirigir atención donde la tenemos que dirigir y pues estamos a tiempo. O sea, también el Xolotl no quería que lo mataran y se aferró, ¿no? Y pues también... Xolotl es la vida y Xolotl es la evolución y la vida encuentra sus caminos. En el peor de los casos que se extinga en el planeta es nada, es una mota de polvo en el universo y la vida va a seguir creciendo y existiendo. Pero me gustó la imagen de Xochimilco mucho porque digamos, esas cuadras perfectamente cuadradas, lineales, ¿no? De tierra artificialmente sacadas del agua, son muy buena imagen del tonal. Y esos canales que se están cegando reflejan lo que está pasando. De hecho, si se extingue Xochimilco, no creo que la cultura occidental tenga energía para hacer o conocimiento también, para hacer una cosa como esa. Es una creación artificial impresionante que demuestra que una civilización puede llegar a buenos términos con el náhuatl. Exacto. Buenos términos. Pero si se descuida, cierra los canales y todo decae. Y también me encontré un videojuego que se llama AK Xolotl. Está muy bonito, a ver si lo pueden ir a revisar. Que es un ajolote que tiene, o sea, que se transforma, ¿no? Aprovechan justo los elementos de transformación del ajolote y tiene un AK-47 y pues ahí se mata, ¿no? Y es un juego de ese tipo. Está bien, está bien. Pero bueno, me pareció interesante como las posibilidades que también se tiene en la cosmovisión de Anáhuac para remodelarlo y para
pues aprovechar esos elementos, Reciclarlo, ¿no? reusarlo. Reciclarlos. Está bien. Sí. Está bien, hay alguien se emociona con un ajolote, con un acá, bueno. Ok. Oye, Omey, entonces, quisiera antes de despedirnos que muy brevemente nos comentes de mañana el dominical. Ah, claro. Sí, pues mañana vamos a tener un invitado y el tema va a ser pues las experiencias que se han tenido en términos del reconocimiento de las organizaciones que se encargan de defender la religión nativa, ¿no? Sí. De hecho, el invitado es Ariel Foley, quien tiene conocimiento de adentro, porque milita, de las iglesias nativas que han surgido en Sudamérica, en Norteamérica, y ahora está, digamos, visualizando qué pasa con México. Porque ya en Sudamérica y Norteamérica hay, pero México se está quedando atrás cuando debería ser el modelo. Porque aquí es donde más posibilidades hay, más conocimiento hay. Pero no, así son las cosas en casa de herrero, cuchillo de palo. Ariel Foley nos va a platicar entonces de sus andanzas y del estado actual, sobre todo de cómo están estas organizaciones que han elegido la fórmula de AR, de asociaciones religiosas, porque es el único modo de sobrevivir en la vorágine que hay ahora. Y dándole continuidad también al tema de sincretismo, que pues es interesante, al final la visión de la AR, pues es una propuesta que tienen los estados actuales para que nosotros nos organicemos, y es al final de cuentas pues ver en términos ya concretos lo que ha habido. Una R es una propuesta sincrética. Exactamente. Eso no se puede olvidar, porque si lo olvidamos, podemos irnos para un lado o para el otro. Y precisamente atiende las dudas de muchas personas que se sacaban de onda del término de iglesia, ¿no? ¿Por qué iglesia tolteca? ¿De qué se trata? Y no, ustedes son cristianos y nos quieren imponer cosas y un montón de cosas de miedos, ¿no? Justamente por no trabajar con el nahual, pues se te hacen miedos en la cabeza y te vas pensando, te vas con la forma y no te vas al fondo. A la esencia, claro. Así es. Sí. Entonces mañana la cita es a las 10:30, ¿verdad? 10:30. En el programa El Tiempo de la Tantún Cantún, El Tiempo de la Promesa, con Ariel Foley, tema estado actual de las iglesias nativas. Sí. Bueno. Bien, gracias. Gracias a ustedes, por mi parte es todo. Gracias. Buen fin de semana. Saludos. Nos vemos.